Buenos días y muchas bendiciones. Vamos a iniciar nuestra reunión del día de hoy y lo vamos a hacer pidiéndole a nuestro hermano Carlos si nos puede guiar en una oración. Después de eso escucharemos la lectura del día de hoy. Y oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora de la tarde venimos delante de ti con gratitud y con gozo, Señor, porque tú has estado en nuestras vidas. Porque tú nos has cuidado, nos has provisto y nos has sustentado, Señor, pero en esta hora venimos rogándote, Padre Santo, para que seas tú el que te agrades en todo lo que hagamos en esta hora, Padre Santo bueno. Que seas tú el que te agrades de las alabanzas, de nuestras oraciones, Padre Santo, y que seas tú el que nos hables a través de tu palabra, Padre Santo. Que sea transformadora y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Dale la sabiduría a cada uno de mis hermanos que han de estar dispuestos, Señor, y bendíceles grandemente en Cristo Jesús. Amén, Señor. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ellas les respondían: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La semana pasada nos quedamos hasta donde Ruth se le pega a su suegra y le dice que no la va a dejar por nada del mundo. Y el día de hoy el texto nos explica que las dos comenzaron a andar hasta llegar a Belén. Y cuando llegaron a la ciudad de Belén, nos dice que toda la ciudad se conmovió. La expresión conmoverse significa que las personas que las vieron llegar se emocionaron o que se armó un gran alboroto por su llegada. Ahora bien, para entender mejor lo siguiente, quiero compartir con ustedes qué son los verbos en causativo. El causativo es una forma verbal que se emplea para expresar que el sujeto de la oración no realiza la acción, sino que provoca que otro la haga. Por ejemplo, si yo digo: yo golpeo la pared, conjugado en modo causativo, diría: yo hago golpear la pared, o yo hago que golpeen la pared. O si digo: ellos mataron a un hombre, dicho en causativo sería: ellos mandaron a matar a un hombre, o ellos hicieron que mataran a un hombre. Es decir, no hicieron la acción de manera directa, sino que la provocaron. En el idioma español no se cuenta con una conjugación causativa. De hecho, los idiomas que tienen una conjugación causativa son muy pocos, y entre ellos está el idioma hebreo. En el idioma hebreo, el causativo normalmente se distingue por el prefijo ji. Por ejemplo, ketal significa matar, jiquetil significa hacer matar. En el Antiguo Testamento se utiliza esta forma verbal en diferentes pasajes y normalmente se traduce con la ayuda del verbo hacer. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:28, donde leemos: nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, la expresión han atemorizado está en jifil o en causativo. Significa que los espías enviados por Moisés a su regreso buscaron diferentes maneras de meter miedo a sus hermanos para que no fueran a tomar la tierra prometida.
o en Malaquías 2:6, donde leemos que Leví a muchos hizo apartar de la iniquidad, significa que este hombre de Dios, por diferentes medios, guió a la gente para que se apartara del mal. En el pasaje del día de hoy tenemos varias expresiones en forma verbal causativa. En primer lugar, cuando Noemí llega a su tierra y la gente se pregunta, ¿no es esta Noemí? Se utiliza un causativo cuando ella responde, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, Dios no vino a amargarla de manera directa, pero puso los medios para que ella terminara sintiéndose muy amargada. La forma causativa se vuelve a repetir en el versículo 21, cuando Noemí expresa, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. La expresión en causativo significa Jehová me ha hecho regresar con las manos vacías. O sea, Noemí era consciente de que Dios, por medio de todo lo que había vivido, la había hecho volver a su tierra. La forma causativa vuelve a aparecer nuevamente cuando Noemí dice, el Todopoderoso me ha afligido. O sea, que Dios se valió de diferentes medios para que ella tuviera un dolor emocional muy grande. Siguiendo la palabra Mara o la palabra amargura en el Antiguo Testamento, en primer lugar podemos observar que consiste en un evento de la vida que ha causado grandes heridas. Se utiliza en el libro de Job, capítulo 27, versículo número 2, en donde Job dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. O sea, todo lo que le sucedió a Job causó una amargura muy grande dentro de él. Job siente que lo que le ha pasado es injusto. Por esa razón, esta expresión que dice, vive Dios que ha quitado mi derecho, otras Biblias como la versión internacional y como Dios habla hoy, la tradujeron, vive Dios que se niega a hacerme justicia. Entonces, en primer lugar, la amargura es un evento muy feo que se da en nuestra vida y que nosotros consideramos que es muy injusto lo que nos está pasando. En realidad no nos debió de haber pasado o la vida se está ensañando con nosotros. En segundo lugar, la amargura también significa tener dentro del ser una rebeldía. De hecho, esta expresión así se tradujo como rebelar en el sentido de la rebeldía. En el Salmo 106, versículo 33, dice, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Donde dice, hicieron rebelar, la palabra hebrea es mara, hicieron amargar su espíritu. Y esa es la segunda característica de la amargura. Algo dentro de nosotros está muy rebelde. Algo dentro de nosotros no está conforme. Hay personas que el reflejo de que se han amargado es que con nada están de acuerdo. De todo protestan, contra todo se rebelan. ¿Sabes una cosa? Si en tu iglesia hay una persona que de todo protesta,
Hay una persona que se sienta y nada más está criticando al pastor, una persona que con nada está de acuerdo, normalmente nosotros sentimos mucho enojo en contra de esa persona, pero la realidad es que deberíamos de sentir tristeza o deberíamos de sentir lástima, porque esa persona algo muy feo debió de haberle pasado para que su espíritu, para que su ser interno esté tan amargado, para que no esté de acuerdo con nada, para que todo lo critique. Algo le debió de haber pasado. La segunda característica de la amargura es una rebeldía interior contra aquello que se nos va presentando. En tercer lugar, la amargura también nos lleva a expresar las cosas de manera externa. En Zacarías 12:10 leemos: llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. O sea, que la amargura también trae expresiones emocionales de dolor, como son las lágrimas, como son los lamentos, como son todas esas manifestaciones externas de que algo en nuestro interior está triste, de que algo en nuestro interior no está conforme o de que hemos vivido un evento bastante difícil de superar. La amargura en el Antiguo Testamento la han vivido los grandes hombres de Dios. La amargura la vivió David cuando tuvo un pequeño hijo que se le murió. La amargura la vivió también cuando uno de sus hijos se levantó en armas en su contra. La amargura, como leímos hace unos momentos, la vivió Job cuando quedó sarnoso, cuando sus amigos no lo entendieron, cuando vivió un evento sumamente complicado en su vida, él experimentó la amargura. Como lo estamos viendo el día de hoy en este pasaje, Noemí también vivió una amargura muy grande porque se fue por necesidad a otro país y allá se le murió su esposo, se le murieron sus hijos y tuvo que regresar prácticamente sin nada nuevamente a su tierra. ¡Qué tristeza! Porque casi todos cuando nos vamos de un lugar quisiéramos regresar victoriosos. A nadie le gusta regresar derrotado, pero esa amargura la tuvo que vivir Noemí. También la Biblia nos habla de Ana, la mujer de un sacerdote llamado Elcana, que vivía una gran amargura debido a que no podía tener hijos. Así que la amargura no hay que espantarnos de ella. Es algo que los grandes hombres de Dios han tenido que experimentar y han tenido que vivir, pero también Dios ha estado con ellos para ayudarlos a superar esos momentos difíciles, esos momentos de dolor y esa amargura. ¿Por qué se da la amargura? Cuando nosotros seguimos el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta de que en primer lugar la amargura se da por los eventos feos que han sucedido en nuestra vida. Así lo expresa Noemí cuando dice: el Todopoderoso me ha afligido. Todos los eventos que ella ha vivido pues la han llevado definitivamente a un estado de dolor y a un estado de tristeza. Y en primer lugar, la amargura en una persona se puede dar por los eventos trágicos, los eventos feos, los eventos difíciles por los que ha tenido que pasar. Pero también la amargura se puede dar porque convivimos con personas nocivas que traen una amargura a nuestra vida.
El caso lo tenemos en el libro de Génesis, cuando nos dice que Esaú tomó 2 mujeres por esposa, una se llamaba Judith y otra se llamaba Basemat, y dice la Biblia que estas 2 personas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué significa esto? Significa que también las personas pueden amargar nuestra vida. Cuando alguien convive con una persona muy problemática, muy conflictiva, sumamente irritable, sumamente desesperado, hay altas probabilidades de que esa persona nociva termine también amargando nuestra vida. Eso sucedió con Esaú. Se casó con unas mujeres que terminaron siendo amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Muy condenatorio, ¿no? Muy condenatorio cuando no son las circunstancias imprevistas de la vida las que nos ocasionan una amargura. Muy condenatorio cuando son las personas las que a propósito ocasionan la amargura en los demás. Hay quienes saben que amargan a las personas y aún así lo hacen a propósito. Sobra decir que es así como nacen los delincuentes, es así como nacen los resentidos, debido a que los humillaron, los maltrataron, los golpearon, los discriminaron y ahora están sumamente enojados, sumamente resentidos y sumamente amargados. Debemos de tener mucho cuidado, no vaya a ser que nosotros estemos amargándole la vida a alguien y estemos creando de manera indirecta a una persona resentida. La amargura en la Biblia también se da porque hay personas que así son. Dice la Biblia, dad la sidra al desfallecido y el vino al de amargado ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay quienes ya tienen un ánimo amargado en su vida y lo que hacen es alimentar más ese amargado ánimo que ya tienen. Cuando una persona está amargada y va y toma vino para maldecir a aquellos que le hicieron un mal, esa persona se va a amargar más. O por ejemplo, una persona muy amargada que en su casa se tropieza con una silla y entonces enojado comienza a patear la silla y comienza a maldecirla. Bueno, esa persona está alimentando, quizás sin darse cuenta, más y más la amargura que de por sí ya trae. O sea, la amargura también se da en nuestra vida porque nosotros mismos, de diferentes formas, la alimentamos. Nosotros mismos la vamos haciendo más grande. Sin embargo, como dijimos hace unos momentos, los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios tuvieron que atravesar por la amargura, tuvieron que llevarse su trago de amargura. Así le pasó a Job, así le pasó a Noemí, así le pasó a David, así le pasó a Ana. Sin embargo, en la vida de ellos, la amargura que vivieron fue un trampolín para conocer mejor a Dios. Fue un trampolín que les sirvió para tener una relación más excelente con Dios, una relación más pulida con Dios, y por esa razón, después de haber vivido mucha amargura, Job le dijo a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La amargura de la vida, entonces, puede llevarnos a tener una relación más excelente con Dios.
las amarguras de la vida también pueden ser un trampolín para el crecimiento. Las personas que han pasado por amargura y por dolor, ahora deberían de ser más humanas, ahora deberían de ser más tiernas, ahora deberían de entender perfectamente a aquella persona que está pasando por el dolor y que está pasando por el sufrimiento. Si ustedes se acuerdan, en la Biblia hay un mandato y Dios dice en ese mandato que no aflijas al extranjero, le decía a su pueblo, porque tú también fuiste un extranjero cuando estuviste en Egipto. Y así como el pueblo de Israel había sido afligido en Egipto, ahora el pueblo de Israel debía de comprender a los que pasan por aflicción. Cuando uno pasa por la aflicción, todo eso debería de ayudarle a entender mejor a las personas. La amargura entonces puede convertirse en un gran trampolín para poder entender mejor a la gente, para ser más humano, para tener un crecimiento interrelacional, para poder llevarla bien con la gente y poder ser misericordioso. Pero la amargura vivida también debería de ser un trampolín para el crecimiento personal. Tan pronto como llegaron a Belén, Ruth la moabita le dijo a Noemí que le diera permiso de ir a trabajar al campo, y entró al campo y trabajó muy pero muy duro. Trabajó duramente, a tal grado que cuando llegó el dueño de la parcela y le preguntó al encargado ¿quién es esa muchacha?, el encargado contestó: entró y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ruth se tuvo que poner a trabajar muy duro después de vivir esta gran amargura, y esto la llevó a un crecimiento personal. Sobra decir que hay muchas mujeres que después de que las han abandonado han logrado hacer una gran pero gran vida gracias a la amargura que han vivido. Ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, hace poco entrevistaron a una señora en la televisión. Es una señora que estaba regalando comidas para los demás, y cuando le preguntaron cómo le había hecho para poner su local, para poner su negocio, ella dijo: todo empezó porque mi esposo me abandonó y se fue. Y yo me quedé sola con mis hijos y tuve que sacarlos adelante vendiendo quesadillas. Después puse este negocio y fue así como yo pude salir adelante y pude sacarlos adelante a ellos. La amargura vivida en la vida la había llevado a un crecimiento personal. Finalmente, diremos que tenemos que agradecer a Dios por las amarguras de la vida, porque cuando agradecemos a Dios por las amarguras que hemos vivido, eso significa que hemos superado el problema. José, el soñador, pasó por un montón de amarguras en su vida, pero después pudo decir lo siguiente. Se lo dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y terminó entendiendo que toda la amargura que había vivido tenía un gran propósito, el propósito de Dios, y él terminó superando toda esa
amargura. Finalmente, terminaremos diciendo este último versículo. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Así volvió Noemí. El verbo otra vez está en causativo, otra vez está en jifil. Así se le hizo volver a Noemí, así se le hizo regresarse a Noemí, y con ella se le hizo regresar a su nuera. Noemí tenía que regresar a su tierra, porque Dios tenía un gran propósito para su vida. Tenía que ser la bisabuela nada menos ni nada más que del rey David. Y al rey David se le iba a hacer una promesa que tendría un descendiente que sería el rey eterno, y ese rey fue Jesucristo. Por esa razón Noemí tenía que regresar a su tierra, y Dios puso todos los medios para hacerla volver, porque tenía un plan muy grande para su vida. Por último, dice la Biblia que llegaron al comienzo de la cebada, y el comienzo de la cebada es más o menos el 15 de mayo. Son las fechas que estamos viviendo en estos momentos, pero llegaron justo en el momento en el que se estaban recaudando los frutos de lo sembrado, justo en un momento de bendición, justo en un momento de prosperidad. Noemí vivió una amargura muy grande, pero regresó a su tierra porque Dios tenía grandes planes en su vida. Cuando pases por grandes amarguras, recuerda que al final de la historia Dios tiene un gran plan para ti. Que Dios te bendiga y vamos a orar. Señor, gracias porque a veces no entendemos el porqué de las amarguras, el porqué de las pérdidas. A veces no entendemos por qué perdimos amistades, por qué perdimos el trabajo, por qué perdimos una familia, o por qué razón perdimos recursos económicos. Y sin embargo, detrás de todo eso, tú tienes un plan para nuestra vida. Y en primer lugar, quieres que te conozcamos de una mejor manera, como le sucedió a Job. Y también quieres que entendamos a los que sufren y a los que lloran. Y también quieres que nuestra vida personal se desarrolle. Gracias, nuestro Dios, por darnos esta bendición, aunque a veces no entendemos el porqué de las pérdidas y de los dolores emocionales. Nosotros confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.